estuvieron entre los asuntos más destacados en las intervenciones tanto del premier chino como del presidente venezolano, ya no del partido COPEI sino de AD en materia internacional, mientras que para fortalecer las relaciones binacionales los ejes de interés se centraron en cultura, comercio y petróleo. Precisamente en función de las dos últimas mencionadas, con ocasión de esta visita, el 12 de noviembre del 85, fueron suscritos en Caracas el Acuerdo Comercial y el Acuerdo de Cooperación Científica y Técnica en el terreno de la exploración y la explotación petroleras entre el Ministerio de Energía y Minas de la República de Venezuela y el Ministerio de la Industria Petrolera de la República Popular China. Simón Alberto Consalvi, entonces ministro de Relaciones Exteriores, destacó que sobre las áreas comerciales, energética y minera existían excelentes perspectivas para el aluminio, productos químicos y renglones agrícolas, así como el ofrecimiento venezolano de cooperación petrolera china y de su contraparte en el renglón agrícola para nuestro país. Estos dos instrumentos son de vital importancia. Del acuerdo comercial se desprendió la creación y celebración de 3 reuniones de la Comisión Mixta Comercial entre ambos países, las dos primeras celebradas en Caracas en julio del 87 y julio del 92, mientras que la tercera tuvo como epicentro a Pekín en mayo del 98, de tal manera que podría decirse que esta iniciativa se convirtió en el núcleo de las negociaciones comerciales binacionales, antecedente clave para comprender los intercambios recientes. En julio del 92, fue suscrito un protocolo adicional al Acuerdo Comercial del 85, que vino a complementar las nuevas exigencias e intereses fruto de las negociaciones entre Venezuela y China, mientras que del Acuerdo Petrolero, origen de la cooperación energética sino-venezolana, se desprendieron otros instrumentos legales en materia petrolera y minera, entre los que destacan Programa de Cooperación Inicial en materia petroquímica, Acuerdo de Cooperación Científica y Técnica en Minería y Ciencias Geológicas, Carta de Intención para un acuerdo de compra y venta de 2 millones de toneladas métricas de orimulsión en un periodo de 10 años, después de construido el nuevo módulo para la producción de orimulsión, Acuerdo complementario al Convenio de Cooperación Científica y Técnica en el terreno de la exploración y la explotación petrolera, Carta de Intención para desarrollar proyectos de compra y venta de orimulsión, Acuerdo para el estudio de factibilidad para el desarrollo cooperativo de un proyecto de orimulsión en Venezuela, Acuerdo de compra-venta de orimulsión y Acuerdo para el desarrollo conjunto de cooperación en el campo de los hidrocarburos. En apenas 4 años, después de la visita del presidente Herrera Campins a China, en noviembre del 81, 4 áreas de la cooperación perfilaban lo que iban a ser sus nuevos derroteros: comercial, científico-técnica, energética, minera y cultural. Esa es la razón que nos lleva a determinar que en este período, el que va del 74 al 91, se sentaron las bases del dinamismo que tomaron las relaciones luego del 99. Ello se explica, en primer lugar, atendiendo al proceso de reformas estructurales experimentadas por el país asiático en las últimas 4 décadas y media, así como en el papel jugado por Venezuela como proveedor de materias primas, y en segundo lugar, en función de la voluntad política otorgada por los gobiernos chinos de Jiang Zemin, Hu Jintao y Xi Jinping, en conjunto con sus homólogos venezolanos Hugo Chávez Frías y Nicolás Maduro Moros. Efectivamente, los años 80 fueron cruciales para las relaciones sino-venezolanas, época nada fácil en cuanto a las realidades domésticas de cada uno. En Venezuela, porque la crisis de la deuda y estructural de su economía monoproductora fue minando el sistema democrático inaugurado en el 59, con un marcado descontento en las amplias masas populares sumidas en la pobreza y en la desigualdad, lo que provocó las revueltas populares del 89 en Caracas y otras ciudades, así como los posteriores intentos de golpes de Estado de febrero y noviembre del 92, mientras que en China, a principios del 89, tuvieron lugar las protestas de jóvenes en la histórica plaza de Tiananmen, sucesos que a juicio del propio Deng Xiaoping, había despertado de nuevo el miedo histórico de los chinos al caos y el recuerdo de la revolución cultural. Justo el modelo soviético comenzó a desmoronarse. El derrumbe del muro de Berlín fue inevitable y 2 años más tarde, en el 91, la desintegración de la URSS. China, aún en medio del aislamiento internacional a la que fue sometida por unos pocos años, sobrevivió y salió adelante con su propio sistema político, el socialismo con características chinas. En el plano bilateral,
En esta década de los 80 no dejaron de acreditarse diplomáticos de distintos rangos en ambas embajadas, incluyendo los agregados militares venezolanos. Controlada quedó la situación de emergencia del 89 en ambos países. Sin embargo, en la nación sudamericana la crisis en la presidencia de Carlos Andrés Pérez se incrementó, conllevando a su enjuiciamiento y retiro del máximo cargo, para el que fue designado como interino el historiador Ramón Velázquez. Por último, se dio el intento de los partidos políticos por recuperar la credibilidad perdida, apostando por un segundo periodo presidencial de Rafael Caldera. En materia internacional, Pérez buscó que la política exterior de su gobierno estuviera dentro del contexto de la defensa de los principios de libre comercio, la integración latinoamericana y el fortalecimiento de la solidaridad democrática internacional, haciendo énfasis en la promoción y creación de mecanismos efectivos de negociación y consulta entre los países desarrollados y los países en vías de desarrollo, con el objeto de defender el establecimiento de un nuevo orden internacional. Sin embargo, la situación nacional impidió el avance normal de los objetivos planteados, los cuales, al momento del interinato de Job Velázquez, estuvieron centrados básicamente al campo de la integración latinoamericana. Caldera, en cambio, además de insistir en la reafirmación de Venezuela como líder en la concepción ética de las relaciones internacionales, la gobernabilidad democrática, la solidaridad y cooperación regionales, todo con el propósito de afianzar la identidad venezolana y latinoamericana, terminó impulsando la llamada apertura petrolera, que incluyó la participación del sector privado nacional e internacional en la principal actividad económica, democrática internacional, haciendo énfasis en la promoción y creación de mecanismos efectivos de negociación y consulta entre los países desarrollados y los países en vías de desarrollo, con el objeto de defender el establecimiento de un nuevo orden internacional. Sin embargo, la situación nacional impidió el avance normal de los objetivos planteados, los cuales, al momento del interinato de Job Velázquez, estuvieron centrados básicamente al campo de la integración latinoamericana. Caldera, en cambio, además de insistir en la reafirmación de Venezuela como líder en la concepción ética de las relaciones internacionales, la gobernabilidad democrática, la solidaridad y cooperación regionales, todo con el propósito de afianzar la identidad venezolana y latinoamericana, terminó impulsando la llamada apertura petrolera, que incluyó la participación del sector privado nacional e internacional en la principal actividad económica. La campaña del presidente Caldera estuvo orientada a lograr que la orimulsión fuera clasificada como bitumen natural y como producto de reducidos niveles de gravámenes arancelarios, así como su introducción en los mercados europeos y asiáticos, teniendo en Asia China, Japón, Corea y Tailandia, los más interesados en fortalecer mecanismos de cooperación energética, con especial énfasis en ese rubro. Podría decirse que en los últimos dos gobiernos del siglo XX venezolano, los esfuerzos por fortalecer los intercambios con China tendieron a incrementarse, dando continuidad a la dinámica de la década precedente. En octubre del 91, arribó a Pekín el canciller Armando Durán, acompañado del ministro de Energía y Minas Rafael Guevara, el director de Petróleos de Venezuela S.A., Mario Rodríguez y el vicepresidente ejecutivo de la Corporación Venezolana de Guayana Roberto Arreaza. La crisis venezolana no daba síntomas de mejoría, lo que conlleva a insistir en los mercados asiáticos para sus materias primas. Durán se entrevistó con el primer ministro Li Peng, con su homólogo Qian Qichen, con el viceministro de Relaciones Exteriores Liu Waqiu, y con el gerente general de la Corporación Nacional China de Petróleo y Gas Natural Wang Tao. Resultado de aquel encuentro fue la suscripción en el área política diplomática del Memorándum de Entendimiento sobre el mecanismo de consulta entre los ministerios de Relaciones Exteriores de ambos países, y el acuerdo por canje de notas reversales para dejar sin efecto el límite del personal diplomático, administrativo y de servicio de ambas misiones diplomáticas. Y en materia energética, el acuerdo complementario al Convenio de Cooperación Científica y Técnica en el terreno de la exploración y la explotación petrolera. También se avanzó en las conversaciones sobre el acuerdo de cooperación agrícola, ganadera y pesquera, firmándose un memorándum entre el embajador Eduardo Soto Álvarez y el viceministro chino de Agricultura, Ma Zongchen, instrumento legal que finalmente fue suscrito el 29 de septiembre del 93, a propósito de la visita a Venezuela del viceministro de Agricultura chino, Wang Baorui, dando cumplimiento a los acuerdos en materia política.
En marzo del 94, estuvo de visita en Caracas el viceministro de Relaciones Exteriores de China Liu Waqiu, acompañado del director general de Asuntos Latinoamericanos Li Wuxing, cuya misión fue la de instalar la primera reunión del mecanismo de consulta política entre ambos ministerios. Del encuentro con el canciller Miguel Ángel Burelli Rivas y el vicecanciller Roy Chatterton Matos, se acordó intensificar las visitas binacionales de alto nivel entre funcionarios, así como los mecanismos de negociación, intercambio comercial sobre la base de igualdad y beneficio recíproco, apoyo mutuo en los foros internacionales como la ONU, y importancia de ampliar aún más los intercambios culturales. Justo en los 94, Venezuela y China conmemoraron 2 décadas desde que se inició esta etapa de las relaciones diplomáticas, con distintos actos tanto en Caracas como en Pekín. Asimismo, la Cámara de Diputados del Congreso Nacional aprobó un acuerdo en junio en el que determinó expresar la satisfacción con motivo del 20º aniversario, designar una comisión del seno de la Cámara para que hiciera entrega de una copia del presente acuerdo a la Embajada de la República Popular China en Venezuela, y remitir copia del presente acuerdo al Ministerio de Relaciones Exteriores venezolano. Otros encuentros con funcionarios de menor rango tuvieron lugar durante estos años. En vísperas del nuevo milenio, el diálogo al más alto nivel político seguía dando muestras de permanente dinamismo. Proveniente de Brasil y como parte de su gira por América Latina, el primer ministro chino Li Peng realizó una visita oficial a Venezuela en noviembre del 96. El alto dirigente sostuvo reuniones con el presidente Rafael Caldera y con los ministros de Relaciones Exteriores, Energía y Minas, el presidente de la Comisión de Política Exterior del Congreso Nacional, y con los presidentes de PDVSA y Bitúmenes del Orinoco. 3 nuevos acuerdos firmados el 13 de noviembre del 96 vinieron a complementar los ya suscritos desde el 81. En este caso 2 en el área energética, principal área de la cooperación sino-venezolana, hasta nuestros días, y 1 materia consular, acuerdo de compra-venta de Orimulsión, acuerdo para el desarrollo conjunto de cooperación en el campo de los hidrocarburos y convenios sobre el mantenimiento del Consulado General de la República de Venezuela en la región administrativa especial de Hong Kong de la República Popular China. Previamente, en mayo y noviembre, habían sido refrendados la carta de intención para desarrollar proyectos de compra y venta de Orimulsión, y el acuerdo para el estudio de factibilidad para el desarrollo cooperativo de un proyecto de Orimulsión en Venezuela iniciando el 97. La noticia del fallecimiento del líder modernizador de China, Deng Xiaoping, conmocionó al país asiático. Un día después, la Cámara de Diputados del Congreso Nacional Venezolano mediante acuerdo decretó manifestar el pesar a la representación nacional de Venezuela por el fallecimiento del notable estadista. Transmitir al pueblo chino, a través de la APN, la sincera condolencia de la Cámara de Diputados de Venezuela, y expresar su esperanza de que los procesos de modernización y apertura se profundicen en la República Popular China como el mejor homenaje al estadista fallecido. Del 4 al 11 de marzo, así como de una delegación del Ministerio de Supervisión encabezada por el viceministro del despacho, Feng Tiyun. En septiembre, Burelli Rivas se entrevistó con el primer ministro Li Peng, el ministro de Relaciones Exteriores, Qian Qichen, el secretario general del Consejo de Estado, Lu Gan, y con la vicepresidenta de la AP, Chen Mua. Junto a una delegación empresarial sostuvo reuniones con el presidente de la CNTC Zhou Yongkang, con quien trataron asuntos relativos a la cooperación energética. La ocasión fue propicia para la instalación de la segunda reunión del mecanismo de consulta política entre ambos cancilleres, de la que surgió la idea de celebrar la primera reunión del mecanismo de consulta política Venezuela, República Popular China. Pues bien, en mayo del 98, estuvo en Pekín el director general del Ministerio de Relaciones Exteriores venezolano, Carlos Vivero, acompañado de los directores de Asia, África y Oceanía, y de Cooperación Internacional de la Cancillería, momento que fue aprovechado para la instalación de la citada reunión. Asimismo, se efectuó la tercera reunión de la Comisión Mixta Económico-Comercial, los 2 últimos instrumentos suscritos por ambos países. Finalizando esta etapa fueron Programa de Cooperación Deportiva entre el Instituto Nacional de Deportes de la República de Venezuela y la Dirección General Estatal de Deportes de la República Popular China, y Convenio de Cooperación entre la Municipalidad de Valencia y la provincia de Shanxi.
Estaba consciente la Cancillería venezolana de la importancia de los países asiáticos en los años 80 y 90, y particularmente de China, pues sus reformas económicas ameritaron, además de grandiosas inversiones y tecnología, también materias primas y mercados para sus productos, una oportunidad para la nación sudamericana cuyo sistema político daba su último respiro, sin que hubiera podido resolver los problemas socioeconómicos iniciados en la década anterior. De tal manera que la apertura diplomática hacia el Asia estuvo determinada por la Declaración del Año de Asia, las giras por países de la región, la aceptación de la orimulsión como alternativa energética, los intercambios de visitas al más alto nivel y la firma de acuerdos. Sobre este último aspecto, tenemos entonces que entre el 74 y 99, Venezuela y China suscribieron un total de 21 instrumentos legales en las áreas política y diplomática, energética, petroquímica y minera, comercial, económica, agrícola, ganadera y pesquera, una, científica, técnica, consular, cultural y deportiva. Argumentamos que, con estas bases como soporte, se levantó el inmenso edificio que explica la cooperación China-Venezuela en el siglo XXI. Todo este proceso fue el resultado, sin duda, del diálogo político al más alto nivel entre los gobiernos de Luis Herrera Campins, Jaime Lusinchi, Carlos Andrés Pérez y Rafael Caldera, así como de los primeros ministros chinos Zhao Ziyang y Li Peng, la celebración de 3 reuniones de la Comisión Mixta Comercial, la instalación de 2 reuniones del Mecanismo de Consulta Política entre los Ministerios de Relaciones Exteriores, y la primera reunión del Mecanismo de Consulta Política Venezuela-República Popular China dan cuenta de una línea de continuidad de la política exterior china hacia la nación sudamericana, pero también del sostenimiento que gobiernos venezolanos de distinto signo ideológico, COPEI, AT y Convergencia, le otorgaron a este vínculo con China. Además de sobrevivir al desplome de la URSS y de la Guerra Fría, la reforma y apertura de China terminó por salvar al país de la catástrofe, otorgando así legitimidad al PC, quien decidió, dentro de sus permanentes cambios, abrazar la globalización. Venezuela, por su parte, dio por concluida la etapa de su sistema político bipartidista inaugurado en el 59, dando paso a otra de su vida republicana en el 99. De manera similar, en ese último año, las relaciones sino-venezolanas se adentraban a nueva fase, que corresponde con un periodo de auge y dinamismo en el marco de la cada vez mayor presencia de China en América Latina y de su despegue como potencia en ascenso. No se trató de un descubrimiento, pues los lazos ya venían lo suficientemente fortalecidos como para que lo ocurrido en estas 2 décadas y media del nuevo milenio no fuera más que la continuidad de un proceso que se tornó inevitable. Necesitamos a una China cada día más fuerte, necesitamos a una China cada día más sólida, necesitamos que siga teniendo éxito, porque del éxito de China, de Asia en este caso, de su fortaleza dependerá el futuro del mundo, del equilibrio del mundo. Hugo Chávez Frías, Caracas, 27 de diciembre de 2001. A partir del 99, Venezuela y China dieron comienzo a una nueva etapa de sus relaciones caracterizada por el dinamismo durante el gobierno de Hugo Chávez Frías, para luego ir disminuyendo en sus alcances en tiempos de Nicolás Maduro Moros, producto del incremento de la crisis política y socioeconómica, de las sanciones unilaterales impuestas por los Estados Unidos y del aislamiento internacional enfrentado por el país sudamericano por lo menos desde el 2014. En términos generales, como ya lo hemos afirmado, podría decirse que en estas 2 décadas y media ha sido determinante la voluntad política otorgada por los presidentes chinos Jiang Zemin, Hu Jintao y Xi Jinping, y de sus homólogos venezolanos mencionados. Lo estudiado hasta ahora nos permite deducir que en la evolución de los vínculos sino-venezolanos existe una línea de continuidad desde mediados de los años 80 del pasado siglo hasta la actualidad, en la reforma y apertura de China, así como la importancia de Venezuela como proveedora de materias primas y como mercado para los bienes y mercancías chinas, están las claves para entender el proceso reciente. Partiendo de estas consideraciones, es vital entonces que nos acerquemos a los aspectos más relevantes de la política exterior de ambos estados y que justifican su accionar. De esa forma podremos adentrarnos en los alcances del diálogo al más alto nivel, traducido en la creación de la Asociación Estratégica en el 2001 elevada a Estratégica Integral en el 2014, y a Estratégica a toda prueba y todo tiempo en el 2023. Y en la constitución de la Comisión Mixta de Alto Nivel,
todos herederos de los mecanismos ya instituidos antes del 99. Una de las grandes preocupaciones de la República Popular China desde su fundación es precisamente la que tiene que ver con su reconocimiento y reunificación territorial. De allí que los 5 principios de coexistencia pacífica y el principio de una sola China se consideren como estandartes de la política exterior china en función de sus vínculos con la comunidad internacional. Pese a que territorios como los de Hong Kong y Macao ya retornaron bajo el principio de un país, 2 sistemas, todavía la cuestión de Taiwán sigue esperando por su resolución. Con Venezuela, ese es un asunto que quedó muy bien establecido en el comunicado conjunto del 28 de junio del 74. El gobierno de Venezuela reconoce el gobierno de la República Popular China como el único legal de China. El gobierno chino reafirma que Taiwán es parte inalienable del territorio de la República Popular China. Sin embargo, en reiteradas ocasiones, desde el 99, tanto las administraciones de Hugo Chávez Frías como de Nicolás Maduro Moros han insistido en este asunto en el marco de las relaciones sino-venezolanas recientes. La primera vez fue a propósito de las elecciones celebradas en Taiwán a inicios del año 2000, lo que conlleva que la Cancillería de la nación sudamericana se pronunciara oficialmente el 20 de marzo, declarando que la República Popular China era el único y legítimo representante del pueblo chino, a la vez que reafirmó el principio de una sola China y 2 sistemas como una vía para la reunificación. Por tanto, este es un asunto innegociable para China y sus relaciones con países y organizaciones internacionales. De allí que, en el caso venezolano, sea la razón por la que en el 2007 el gobierno de Hugo Chávez Frías suspendió las visas a la representación comercial de Taiwán en el país sudamericano, cortando así todo vínculo con la denominada Isla Rebelde. Otras de las iniciativas de política exterior implementadas por China de vital importancia para comprender la intensificación de las relaciones sino-venezolanas son la denominada Going Out Policy, también conocida como Going Global Strategy, iniciada en el 98 en tiempos del presidente Jiang Zemin, ideada para promover la internacionalización de las empresas e inversión china en el exterior, así como para diversificar sus fuentes de energía, y los 2 documentos sobre la política de China hacia América Latina y el Caribe del 4 de noviembre del 2008 y 24 de noviembre del 2016, respectivamente. En ellos muchos de los líderes de izquierda que estaban en funciones de gobierno en la región encontraron eco a sus demandas ante la crisis financiera y la necesidad de buscar alternativas diversificadas en el exterior. China prometía un trato entre iguales, alejada de la relación asimétrica que siempre caracterizó el vínculo de EU y sus vecinos del hemisferio, haciéndose hincapié en la profundización de las relaciones en las áreas política, económica, comercial, social, cultura y humanística, paz, seguridad, justicia y cooperación en conjunto. Por cierto que en ambos documentos aparecen muy bien establecidos el principio de una sola China y la advertencia de abstenerse a desarrollar relaciones y contactos oficiales con Taiwán. Otro aspecto que no puede dejarse de mencionar es que desde América Latina no se produjo una respuesta de conjunto a estas 2 iniciativas chinas, a través del órgano multilateral llamado a hacerlo, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, lo cual refleja una enorme debilidad producto de los cambios políticos ocurridos en estos últimos años. Si nos detenemos en la política exterior venezolana de los últimos 25 años, nos será muy fácil identificar la presencia de China en los objetivos de la misma. Basta con revisar las líneas generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación. Líneas Generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación, Ley del Plan de la Patria, Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación y el Proyecto Nacional Simón Bolívar, Tercer Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación, en donde además de proclamarse principios de no intervención y autodeterminación de los pueblos, compartidos con Pekín, también se hace hincapié en la cooperación sur-sur compartidos con Pekín. También se hace hincapié en la cooperación sur-sur, destacándose igualmente la necesidad de intensificar relaciones económicas y de inversión con países de Asia, entre ellos China. A propósito de la primera gira presidencial de Hugo Chávez Frías al mencionado continente en octubre del 99,
Los objetivos centrales estuvieron destinados a promocionar productos venezolanos para la exportación, captación de inversiones extranjeras directas y la suscripción de acuerdos bilaterales de cooperación. Sobre estos últimos, podemos claramente observar que existen vasos comunicantes entre estos primeros derroteros del gobierno de Chávez Frías y las políticas hacia estos países que se venía implementando desde la administración anterior. Para comprender los cambios en política exterior impulsados por Chávez Frías, es clave detenernos en la posición asumida por el gobierno venezolano ante la invasión estadounidense a Afganistán e Irak, los sucesos políticos de abril, el triunfo en el referéndum revocatorio de agosto y el incremento de los precios petroleros. Todo ello conlleva a la exacerbación del discurso antiimperialista y antihegemónico del líder de la llamada Revolución Bolivariana. Más recientemente podría decirse que las afinidades político-ideológicas entre Venezuela y China se han dejado ver con mayor claridad ante la guerra comercial China-Estados Unidos, las discrepancias de Caracas hacia Washington entre ellas, por las sanciones unilaterales y la propia dinámica internacional que le ha tocado experimentar a la administración del presidente Nicolás Maduro Moros. Aunque Venezuela no sea la causa de la disputa China-Estados Unidos, puede decirse que en los últimos años es el punto más delicado de esa controversia en la región. Con el discurso antigobierno estadounidense y sus aliados, el gobierno venezolano se fue distanciando de los países asiáticos con los cuales impulsó importantes mecanismos de cooperación e intercambios, como por ejemplo Japón y Corea. Mientras que China fue tomando cada vez mayor presencia en la Casa Amarilla como un socio estratégico de primer orden, junto a India, Rusia, Belarus, Irán, Turquía y en algunos momentos Brasil, en los últimos años con China. Los objetivos hablan de fortalecer el desarrollo de la infraestructura productiva y energética, instrumentar las capacidades productivas, desarrollar una plataforma multidisciplinaria con instituciones y movimientos sociales para la sistematización de los valores ancestrales y de la madre tierra, generar una política sistemática sur-sur en la agenda climática y diseñar y ejecutar un plan de economía comunal en los urbanismos, con eslabones estratégicos de cadenas productivas y dotación de bienes de capital provenientes del Plan de Ubicación de Capacidades Productivas Excedentarias de China en Venezuela. Estas líneas se extraen del último Plan de Desarrollo Económico y Social, en el que se tratan de revivir aspectos de las áreas económica, social,